buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva charla. Shalom Aníbal. Vamos a dar comienzo seguimos hablando acerca del Olá, del holocausto. El Olá, el Mashiach que satisface a Yahweh. Como ya dijimos, el holocausto es el Mashiach que lleva una vida de absoluta entrega a Elohim para su satisfacción. En esta parte, basándonos en el texto de Vayikra capítulo 1, veremos cómo ofrecer a Mashiach en calidad de holocausto. Vayikra, los capítulos del 1 al 7, no nos proporcionan detalles respecto a lo que Mashiach es como las ofrendas. Más bien estos capítulos nos muestran la manera en que podemos ofrecer a Mashiach. Aunque Vayikra 1.7 nos dice que Mashiach es el holocausto, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda por el pecado y la ofrenda por las transgresiones, en realidad estos capítulos nos hablan mucho más de cómo Mashiach es realmente estas ofrendas y nos presentan cómo ofrecer a Mashiach en calidad de ofrenda. Si no solamente nos hablan de cómo Mashiach es en buena medida, ¿no es cierto?, hasta donde podemos aprenderlo, sino que nos explica cómo asumirlo como cada uno de los sacrificios. Por ejemplo, Vayikra 1 nos presenta a Mashiach como el holocausto y además la manera de ofrecerlo como holocausto. Son capítulos prácticos para los sacerdotes. Por supuesto, los sacerdotes en el primer momento no lo vieron, no lo terminaron de entender porque no tenían todas las revelaciones que nosotros ya tenemos a esta altura del partido. Entonces, si estos capítulos únicamente nos hablaran de todo lo que Mashiach es como las ofrendas, entonces solamente nos estarían enseñando doctrinas objetivas, externas, ¿no es cierto? A pesar de que hablarían de la obra de Mashiach, nosotros solamente podríamos contemplarla. Sin embargo, estos capítulos no contienen solamente esas enseñanzas objetivas, sino que nos revelan las experiencias subjetivas que podemos tener de Mashiach. El capítulo 1 nos enseña entonces a Mashiach como holocausto y de qué manera nosotros podemos experimentarlo y presentar a Elohim nuestra experiencia de Mashiach como holocausto, ¿sí? Esto guarda relación por completo no con la doctrina, evidentemente, sino con la experiencia. Si no comprendemos este asunto, nos producirán desconcierto algunas de las cosas que se mencionan en este capítulo, como por ejemplo el lavamiento del holocausto. ¿Qué significa el hecho de que Mashiach como holocausto sea lavado? Un asunto como este queda claro cuando comprendemos que ese capítulo no nos habla solamente de Mashiach en su totalidad como holocausto, sino que nos muestra la manera en que nosotros también podemos ofrecer a ese Mashiach. Lo que ofrecemos no es el propio Mashiach en su totalidad, sino el Mashiach que hemos experimentado. Así que en Vayikra 1 vemos a Mashiach en calidad de holocausto, primero como un novillo, ¿no es cierto? En segundo lugar como una oveja o cabra, y finalmente como una tórtola o palomino. Cuando yo era joven, esto me inquietaba bastante porque me preguntaba cómo podíamos tener un Mashiach de distintos tamaños, ¿no es cierto? Mucha gente también se hace esa pregunta. Por supuesto, en sí mismo y en su totalidad, Mashiach tiene un único tamaño. El tamaño de Mashiach es universal. Sus dimensiones son la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, dice Efesios capítulo 3, ¿no es cierto? Ni siquiera un novillo puede representar a cabalidad a Mashiach, ¿no es cierto? Aunque en sí mismo él tiene un solo tamaño, en términos de nuestra experiencia, como ya hemos dicho, él puede tener varios tamaños, ¿sí? Entonces, como mencionamos en otros posts, un nuevo creyente a quien se le ha ayudado a conocer a Mashiach en cierta medida puede ofrecer Mashiach a Elohim en la mesa del Adón. A los ojos de Elohim, lo que él ofrece de Mashiach tal vez sea como un palomino, tal vez sea de tamaño pequeño, en cuanto a la percepción que pueda llegar a tener Yahweh de nuestras cosas, porque evidentemente no estamos ofreciendo animales verdaderos, ¿sí? Pero si supongamos que Shaul estuviera presente, evidentemente su ofrenda sería mayor, sería probablemente un novillo, ¿sí? Tal vez otro creyente que esté presente
gente que haya andado bastante pueda llevar una cabra o una oveja, ¿no es cierto? Entonces eso depende de la experiencia que cada uno de nosotros haya tenido de este Mashiach y de esa cantidad de experiencia que se pueda llevar al holocausto, ¿sí? Así que en sí mismo Mashiach tiene un único tamaño, evidentemente. Al leer este capítulo de Vayikra tenemos que tener presente que no nos enseña respecto del verdadero tamaño de Mashiach, ¿sí? En su totalidad, en su totalidad. Más bien este capítulo nos enseña acerca del Mashiach que nosotros experimentamos, ¿sí? Y que realiza la consagración completa a Elohim, ¿sí? Además de la expiación y la propiciación, propicia la reconexión. Mashiach es eternamente grande, ¿no es cierto? Siempre es grande, pero en términos de nuestra experiencia, él quizás sea del tamaño de un palomino. Cuando recién empezamos, nuestra experiencia, conocimiento de él es pequeña, ¿sí? Así que después de algunos años deberíamos estar ofreciendo por lo menos ovejas o cabras, ¿no es cierto? Animales del rebaño, y tenemos que aspirar a tener un novillo sobre el altar en su momento. Supongamos que un israelita que ha heredado una porción de la buena tierra es una persona indisciplinada y perezosa, que no labra la tierra, no siembra semilla, no la riega, no hace nada. ¿Sí? Cuando llegue el tiempo de la cosecha, esa persona no va a tener nada para cegar. Como resultado no va a tener nada para llevar a la fiesta, evidentemente, y él se presentaría con las manos vacías. Así como las vírgenes insensatas, ¿no es cierto?, de Matías 25, las que quisieron que las vírgenes prudentes le prestaran aceite. Este israelita perezoso procuraría probablemente salir al vecino a pedirle algo prestado para poder ofrecerlo a Elohim. Hoy en día hay muchos santos así, ¿sí? Son indisciplinados, son perezosos, no trabajan para Mashiach, en Mashiach, con Mashiach y para Mashiach, ¿sí? Sin embargo, Shaul en sí era diferente. Él declaró que luchaba y trabajaba. Por esto mismo yo trabajo esforzándome con la energía del Mashiach que actúa poderosamente en mí, dijo en Colosenses 1, y en Corinthians Aleph 15, al contrario, he trabajado con afán más que todos ellos, aunque no yo, sino el favor de Elohim que me acompaña. Shaul era una persona muy activa, se sabe por su biografía, ¿no es cierto?, por datos históricos. Él trabajó más que todos los demás apóstoles, pero no él, sino la gracia de Elohim, ¿sí?, que estaba en él. Era ese impulso, ¿no es cierto?, la fuerza que lo llevaba. Entonces, nosotros, ¿cómo estamos al respecto de esto? Podemos decir lo mismo de que Shaul dijo. Al igual que él, tenemos que trabajar en Mashiach para obtener algo de Mashiach que presentarle a Elohim. Si vamos con las manos vacías, eso no está permitido, no tiene apoyo por parte del Padre. Por supuesto, nosotros mismos y por nosotros mismos no somos nada ni podemos hacer nada, ¿no es cierto? Ciertamente tenemos que depender de la lluvia del cielo. Supongamos que los cielos enviaran lluvia, pero que nosotros no trabajáramos la tierra. ¿Qué sucedería? No cegaríamos nada de Mashiach y por lo tanto no tendríamos nada de Mashiach que presentarle a Elohim. Tenemos que trabajar en Mashiach para poder presentarle algo de Mashiach a Elohim. Y esto no guarda relación con la doctrina de Mashiach como holocausto, sino con la experiencia de presentarle Mashiach a Elohim. Ya vimos que la palabra hebrea traducida ofrenda es corbán, ¿no es cierto? Que significa una dádiva, un regalo, un presente. Lo que traemos a la presencia de Elohim se convierte en un regalo. Entonces, si quisiéramos traerle una dádiva a Elohim, tendríamos que trabajar en Mashiach y trabajar, luchar, combatir por Mashiach. No podemos traerle otra cosa, una cosa diferente. Trabajar en Mashiach, nuestra buena tierra, equivale a labrar la tierra, sembrar la semilla, regar la semilla, finalmente recoger la cosecha. Esto equivale a trabajar diligentemente como labradores. Y en Timoteo B se nos indica que somos labradores, y la gente más diligente y trabajadora, realmente el labrador trabaja duramente. Como labradores tenemos que trabajar en Mashiach. Si trabajamos en Mashiach, tendremos algo de él como holocausto para presentarle a Elohim. Shalom Adriana, Jorge, Katy, Gaby, bienvenidos. El Olá, el Mashiach que nos satisface como becerro.
Háblale al pueblo israelita y diles, cuando alguno de ustedes presente una ofrenda de ganado para Yahweh, debe escoger su ofrenda de la manada o del rebaño. Si su ofrenda es una ofrenda quemada de la manada, hará su ofrenda de un macho sin tacha. Lo traerá a la entrada de la carpa de reunión para que se acepte en favor suyo delante de Yahweh. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda quemada para que sea aceptable en su favor en expiación por él. El toro será sacrificado delante de Yahweh y los hijos de Aarón, los sacerdotes, ofrecerán la sangre, rociando la sangre contra los costados del altar que está a la entrada de la carpa de reunión. La ofrenda quemada se desollará y se cortará en secciones. Los hijos de Aarón, el sacerdote, pondrán fuego en el altar y le echarán leña al fuego. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, colocarán las secciones con la cabeza y la grasa sobre la leña que haya en el fuego sobre el altar. Sus entrañas y sus patas se lavarán con agua y el sacerdote lo convertirá todo en humo sobre el altar como ofrenda quemada, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Lo más crucial que debemos interpretar y entender acerca del holocausto es la diferencia que existe en la manera en que éste era ofrecido. Sí, por muchos años los maestros de las escrituras han resaltado la diferencia que había en el tamaño de la ofrenda, que es lo más evidente y notable a primera vista. Si el novillo es la ofrenda más grande, el cordero de la cabra le sigue y un par de aves sería la ofrenda más pequeña. Es fácil ver que hay una diferencia de tamaño, pero no es fácil percatarnos de la diferencia en la manera en que estas ofrendas eran ofrecidas, pese a que eso se describe claramente en Vallicra. Aún si viéramos las diferentes maneras en que se ofrecía el holocausto, probablemente nos resultaría difícil comprender la importancia de la diferencia. Para entender el significado del holocausto tenemos que comprender que cada vez que presentamos uno, repasamos la experiencia que hemos tenido en nuestra vida cotidiana. Ya que el holocausto, en un sentido subjetivo, está totalmente relacionado con nuestra vida diaria, con nuestro andar diario, ¿no es cierto? Con esa cuestión de estar consagrándonos en cada día completamente. Presentar el holocausto equivale a hacer una demostración, una exhibición de nuestra experiencia cotidiana justamente. Equivale a tomar lo mejor de lo que hemos producido y presentarlo a Yahweh. Eso quiere decir que durante el día tenemos que trabajar justamente para producir eso, porque si no, no vamos a tener nada y vamos a ir con las manos vacías, algo inaceptable. Si a diario y a cada hora llevamos una vida en la que experimentamos a Mashiach, vamos a tener producto, por así decir, fruto, para poder presentar este Mashiach nuestro. Y vamos a poder ofrecerlo a Elohim. Sin embargo, si no experimentamos a Mashiach en nuestro andar diario en cuanto a estar consagrados a Él, estar sometidos a Él completamente, no vamos a poder tenerlo como nuestro olá, y en ese caso únicamente podremos ofrecerlo como ofrenda por las transgresiones, ¿sí? Que es lo que la mayoría realmente hace. El punto aquí es que no podemos ofrecer a Mashiach como olá si no vivimos a Mashiach ni lo experimentamos en nuestro andar diario. Consideremos las experiencias de 3 hermanos. Si el primero experimenta a Mashiach como novillo, el segundo lo experimenta como una cordero, una cabra, y el tercero como un par de aves. El hermano que experimenta a Mashiach como novillo vive a Mashiach en todo momento, prácticamente al máximo de lo que podemos en esta era de parcialidad, ¿sí? Entonces lo vive en todo aspecto y en su relación con todos. Al vivir a Mashiach, él primeramente experimenta la muerte en el madero de Mashiach, porque eso tiene que experimentarse antes de poder estar viviendo a Mashiach, y experimenta también el degüelle de Mashiach en el madero, el desollamiento del resto de las partes. Esto es experimentar verdaderamente la muerte de Mashiach. Si lo experimenta en su propia vida, evidentemente, no es que se pone ahí místicamente y se transmuta o hace alguna cosa, sino que lo experimentamos en nuestra vida al ser desollados, al permitir ser desollados. Si la situación surge, tampoco es cuestión de andar flagelándose, ¿no es cierto? Esa es la verdadera experiencia de ser conformados a la muerte de Mashiach. Este hermano experimenta la muerte de Mashiach en la relación con los padres, con la esposa, con los hijos, con el trabajo, con todas partes. En su vida diaria, él es verdaderamente conformado a la muerte de Mashiach.
Al experimentar la muerte de Mashiach de esta manera, este hermano también experimentará el hecho de que Mashiach fue despojado de su carne, ¿sí? Como ya vimos en los 4 evangelios, mientras nuestro Adón vivió en la tierra, él tuvo la experiencia de ser despojado, de ser cortado, de ser desollado en todas sus partes, ¿no es cierto? Él fue despojado de la expresión externa de sus virtudes humanas, fue quitado todo a nuestro Adón, ¿sí? Eso está muy relacionado con su muerte y se mantuvo siempre sumiso al Ruaj. Esto es importante. Esa es la postura que nosotros necesitamos mantener durante el día para poder tener estos frutos. Por lo tanto, a medida que este hermano experimenta el ser conformado a la muerte de Mashiach, espontáneamente experimenta el hecho de que Mashiach fue despojado en su carne. Tal vez no lo relacione mentalmente ni se entere de la correlación que haya, ¿no es cierto? Tal vez no pueda escribir un tratado acerca de lo que está experimentando, pero no tiene importancia porque lo que interesa en sí es lo que se experimenta y no lo que se comprende a nivel mente del cuerpo, mente de la carne, mente del alma, ¿no es cierto? Lo que se vive en la mente del Ruach, lo que se vive en la intuición, es lo que realmente nos vale por completo. En su momento, ese conocimiento pasará al alcance de nuestra mente y tendremos una cierta comprensión de las cosas también. Así que, perdón, me perdí. Entonces, él espontáneamente experimenta ese hecho de Mashiach, ¿no es cierto? Esa es la forma que tenemos de experimentarlo. Esta experiencia en realidad equivale a la de Shaul. En Corintios 6 dice, al contrario, en todo nos presentamos como servidores de Yahweh, soportando con perseverancia las tribulaciones, las necesidades, las angustias, los azotes, las cárceles, los tumultos, los duros trabajos, los desvelos y los ayunos. También por la pureza, el conocimiento, la tolerancia, la bondad, el ruaj de santidad, el amor no fingido, por la palabra de verdad, el poder de Elohim, por medio de la armadura de la rectitud a diestra y a siniestra, por honra y deshonra, por mala fama y buena fama, como engañadores, pero siendo hombres de verdad, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, pero vivimos, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos, como pobres, pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, pero poseyéndolo todo. Les hemos hablado con franqueza a ustedes, corintios, les hemos abierto nuestro corazón. El Adón Yahshua fue objeto de mala fama muchas veces, ya dijimos, todas estas calumnias lo trabajaron en su carne. Por supuesto no necesitaba ser trabajado, pero esas fueron justamente las tentaciones que él superó a cada día. Él necesitaba ser expuesto a cada una de esas tentaciones para poder vencerlas y salir adelante, ¿sí? Porque si no, el hombre Yahshua no habría pasado la prueba. Siendo todo el tiempo sometido a desprecio, él solo obedeció al Padre en sumisión absoluta. Además, a medida que este hermano, ¿no es cierto?, se ha conformado a la muerte de Mashiach, también será cortado en trozos. Como vimos, esto significa que experimentará lo mismo que Mashiach experimentó cuando fue cortado en trozos. Evidentemente no la misma experiencia tal cual, pero sí va a tener esa experiencia de ser cortado por partes y trabajado en partes, ¿sí? Este tipo de experiencia quizás sea lo contrario de lo que esperábamos. Tal vez pensemos que cuanto más amamos al Adón y más lo tememos a Elohim y más nos portamos bien y tratamos de guardar las cosas, más bendiciones vamos a recibir, ¿sí? Consideremos el caso de Yahanan, el inmersor, ¿no es cierto?, el precursor de Yahshua. En lugar de recibir bendiciones, Yahanan fue encarcelado y fue decapitado. Entre otros, porque tenemos unas historias bastante complicadas. Consideremos también el caso del propio Don Yahshua. ¿Cuánta bendición recibió él? ¿Acaso no fue cortado en trozos? ¿Acaso no lo mataron? ¿No hicieron todo lo que quisieron? Los evangelios revelan que en lo referente a su humanidad, el Adón fue cortado en trozos en todo sentido. Ni un solo aspecto de su vida humana quedó entero, y así debía ser para ser plenamente juzgado y no ser hallada una
mota siquiera de algo que estuviera sucio o contaminado. Así que el Adón es un ejemplo único, evidentemente, sumo ejemplo de uno que fue cortado en trozos en todo sentido. Esta también será la experiencia de los que siguen al Adón Yeshua hoy en día y siempre. Por eso Shaul dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, configurándome a su muerte. Esto en Filipenses capítulo 3. Llevar una vida en la que somos conformados a la muerte de Mashiach requiere el poder de su resurrección, porque a medida que experimentamos el ser conformados a la muerte de Mashiach, seremos cortados en trozos. Todo nuestro ser y toda nuestra vida serán cortados en trozos. El hermano que experimenta Mashiach como novillo tiene esa experiencia justamente. A medida que este hermano lleve una vida en la que es conformado a la muerte de Mashiach, cortado en trozos y el resto de las cosas, comprenderá que ciertamente necesita sabiduría. Si una persona insensata no puede llevar una vida que concuerde con la experiencia de vida de Mashiach, para llevar esa vida se requiere la sabiduría más elevada a la mente de Mashiach. Esa sabiduría humana, no es cierto, la nuestra no es lo suficientemente adecuada y no sirve de nada, en verdad. Esta clase de vida requiere la misma sabiduría con la cual se condujo Mashiach cuando anduvo en la tierra. Los 4 evangelios revelan que el Adón Yeshua es la persona más sabia que jamás ha vivido. Todo lo que él hizo estaba bien y fue hecho en el momento preciso y nunca desperdició siquiera una palabra ni jamás hizo algo que fuera vano, ¿sí? Que fuera imprudente o sin sentido. Él fue quien llevó una vida sabia en todo sentido. Esta sabiduría es tipificada por la cabeza del novillo usado para el holocausto, ¿sí? El hermano que experimenta la misma vida que Mashiach llevó en la tierra, experimentará también la cabeza de Mashiach, la mente de Mashiach, ¿sí? Experimentará la sabiduría de Mashiach. Supongamos que conforme a la soberanía de Elohim, la familia de este hermano, incluyendo sus padres, su esposa, sus hijos, fuese una familia difícil, ¿sí? Al vivir en esta clase de entorno, él comprende que necesita la sabiduría de Mashiach para poder encarar todas las cosas. Al relacionarse con los miembros de su familia, él experimenta espontáneamente la cabeza, que es la sabiduría, ¿no es cierto? De este modo, la sabiduría con la cual se condujo Mashiach en relación con su familia va a venir a ser la experiencia de este hermano en su vida diaria. Y esto aplica a todos nosotros, evidentemente. De la misma manera, el hermano que ofrece a Mashiach como novillo experimentará el lavamiento de las piernas y las partes internas del holocausto. Esto significa que el lavamiento continuo efectuado por el Ruach HaKodesh, que es el agua, ¿sí? No permitirá que este hermano se contamine externa o internamente. A medida que él lleva una vida en la que es conformado a la muerte de Mashiach, experimentará el Ruach HaKodesh, ¿sí? El cual lo guardará, lo protegerá, lo resguardará de toda contaminación. El lavamiento del Ruach lo guarda, nos guarda de contaminarnos externamente. Y este lavamiento también anula el factor contaminante de cualquier cosa que pueda entrar en nosotros. Cuando este hermano entonces venga a la reunión de la congregación para presentar a Mashiach, él presentará a Mashiach como holocausto. Al presentar este holocausto, él puede degollarlo, desollarlo, cortarlo en trozos, lavar las piernas, las partes internas, prepararlo correctamente, ¿no es cierto? Este degüelle del holocausto va a ser un repaso de las experiencias que él ha tenido de la muerte de Mashiach. La acción de desollar la ofrenda y cortarla en trozos sería una demostración, una exhibición justamente de las experiencias diarias que él ha tenido de esos sufrimientos de Mashiach. Sino que él haya, como digo, experimentado el sufrimiento que Mashiach experimentó, sino tenido experiencias similares justamente en las cuales aplicó a Mashiach, salió de su viejo hombre y dejó que Mashiach entrara en el nuevo hombre. De la misma manera, entonces, esta acción de lavar la ofrenda va a ser un repaso de esas experiencias en las cuales el Ruach lo ha lavado interna y externamente, ¿sí? Esa experiencia de
de lavamiento. Por lo tanto, la manera en que este hermano presente el holocausto va a ser una demostración de la experiencia. Eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. Tiene que ser un repaso de su experiencia diaria. Sin esta experiencia diaria no habría nada que repasar, por lo cual no habría nada que exhibir o demostrar, ¿sí? Todo lo que el hermano hace al presentar el holocausto constituye un repaso, una exhibición, una demostración de las experiencias diarias que ha tenido. Vallicra 1.4 dice que la ofrenda del ganado vacuno será aceptada a favor del oferente para hacer expiación por él, dice. El pasú 5 continúa diciendo que después que el oferente degollaba la ofrenda, los sacerdotes presentarán la sangre, la rociarán sobre el altar y alrededor del mismo, el cual está en la entrada de la tienda de reunión. Rociar la sangre tenía como finalidad hacer expiación, propiciación, si lo cual todo oferente necesita. Ya que a los ojos de Elohim todavía tenemos deficiencias, todos necesitamos que se haga propiciación por nosotros. Por lo tanto, lo primero que hace el holocausto por el oferente es hacer propiciación. ¿Sí? Eso es lo más importante, a fin de que Elohim esté complacido y satisfecho con él. La idea detrás de la palabra hebrea para expiación, que es kafar, ¿sí? Justamente cubrir, la idea es que cada pecado individualmente es cubierto por la sangre de la víctima del sacrificio, el animal que se ofrezca. Vallicra es un libro totalmente acerca de la expiación. La palabra kafar, al realizar una expiación, es utilizada casi 90 veces en este libro. Pero existe una diferencia en la idea de la expiación del Tanaj a la del Brit Hadashah. En el Tanaj el pecado es cubierto hasta que la redención fue hecha completa por Yahshua en su venida, ¿no es cierto?, en el madero. En el Brit Hadashah el pecado es quitado y realmente la expiación fue cumplida por el sacrificio de Yahshua. Eso lo vamos a ver más adelante un poco más en detalle. Shalom, Marlene. El Olá, el Mashiach que nos satisface como carnero o tórtola. Si su ofrenda, para ofrenda quemada es del rebaño de ovejas o de cabras, hará su ofrenda de un macho sin tacha. Se sacrificará delante de Yahweh al lado norte del altar, y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán su sangre contra todos los lados del altar. Cuando la hayan cortado en secciones, el sacerdote las colocará con la cabeza y la grasa sobre la leña que haya en el fuego sobre el altar. Las entrañas y las patas se lavarán con agua. El sacerdote lo ofrecerá y lo convertirá todo en humo sobre el altar. Es una ofrenda quemada, ofrenda encendida de olor grato a Yahweh. Un hermano que ofrece a Mashiach en calidad de cordero o cabra no es tan experimentado como el hermano que ofrece a Mashiach en calidad de novillo, ¿sí? Pero su ofrenda sigue siendo muy buena. El hecho de que él degüelle la ofrenda indica que también ha experimentado la muerte en el madero de Mashiach. Sin embargo, esta ofrenda no es desollada. El procedimiento era esencialmente el mismo para ofrendar el becerro, sí, excepto que la oveja y la cabra no eran desolladas, se les quitaba todos los pelos, ¿no es cierto? Ya que la acción de desollar representa ser despojado de la expresión externa, ¿no es cierto? El hecho aquí indica que este hermano no ha tenido la experiencia que Mashiach tuvo al ser despojado de su belleza externa, esto es ser despojado de la expresión de sus virtudes, ¿sí? Al respecto, el hermano todavía tiene que trabajar en estos aspectos, ¿no es cierto? Justamente, todavía tiene que vivenciarlos. No obstante, la ofrenda de este hermano es cortada en trozos, lo cual significa que él sí ha tenido esa experiencia en alguna medida. Además, ha experimentado de alguna manera la cabeza de Mashiach, también su sabiduría. Tal vez en un poco menor medida que con el novillo, pero sí lo ha experimentado. Su acción de presentar a Mashiach es, por lo tanto, un repaso, una exhibición y una demostración de las experiencias diarias que él ha tenido de Mashiach. Consideremos ahora el caso de un hermano que ofrece a Mashiach como holocausto, tipificado por las tórtolas o palominos, que ya hablamos un poco. Este es un hermano que probablemente fue salvo recientemente, o
como ya también dije, puede ser un hermano que no se esfuerce para nada y que sea tórtola y palomina, no importa toda su vida, ¿no es cierto? Del primer día hasta 50 años después. Sin embargo, si es un nuevo hermano, es bastante ferviente, sí, es lo normal, ¿no es cierto? En los nuevos creyentes, asiste a todas las reuniones, ¿sí? Sin embargo, en su vida cotidiana todavía no comprende, no aprecia plenamente el hecho de que por causa suya, Mashiach llevó una vida de absoluta entrega a Elohim. Todavía no tiene la capacidad de comprenderlo plenamente porque no lo ha vivenciado. Con el tiempo, este hermano empieza a conocer a Mashiach como aquel que llevó esa vida y empieza a apreciarlo en ese aspecto. De a poco todos hemos ido conociendo la obra de Yahshua, lo que él hizo por nosotros, y empezamos a apreciarlo cada vez más, ya que en cierta medida siente aprecio por el Mashiach que llevó una vida de absoluta entrega a Elohim. Él puede traer de cualquier manera su ofrenda a las reuniones, aunque sea un par de aves. Es una ofrenda pequeña porque él está empezando a trabajar esa tierra, ¿no es cierto? Pero es una ofrenda y Abba la acepta. Todos hemos pasado por este crecimiento sacrificial, por llamarlo de alguna manera, empezando siempre por la ofrenda de palominos, ¿sí? Pero por su gracia avanzamos y podemos ofrecer animales cada vez mayores, que es lo que Abba desea. En este caso no se trata de que estoy ofreciendo un animal más grande porque cometí un pecado más grande, porque acá no hay nada relacionado con el pecado, de manera que lo que tenemos acá está relacionado con cuánto yo deseo consagrarme a él, trabajar con él, cuánto aprecio a ese Mashiach, ¿no es cierto? Y así como Mashiach estuvo plenamente consagrado, ansiamos exactamente lo mismo. El tamaño de nuestra ofrenda indica justamente cuál es esa motivación interna que tenemos, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando es un palomino, los sacerdotes que sirven desnucan el ave, le quitan el buche y las plumas, como ya vimos, lo hienden por las alas. Esto indica que cuando este hermano ofrece a Mashiach como su holocausto, él no tiene prácticamente nada que repasar o exhibir, tiene muy poca cosa, y lo que más tiene en sí es entusiasmo, alegría, gozo inicial. Ya cuando se trata de una persona que a lo largo de su vida han pasado muchos años, ese entusiasmo inicial sabemos que se pierde, no se mantiene a lo largo de todo el tiempo encendido, de manera tal que quedan para esas personas que han estado repitiendo mecánicamente las mismas cosas. Evidentemente sus oraciones son completamente vacías. En la reunión de la mesa del Adón raras veces oímos a alguien orar de tal modo que ofrezca a Mashiach como holocausto, haciendo una buena exhibición y demostración de las experiencias diarias que haya tenido Mashiach. O sea, esto no quiere decir que necesitamos estar dando testimonio y vamos a levantar cada uno tiene que venir a traer un cuento. No pasa por ese lado realmente. Esa exhibición es una exhibición. Cuando es necesaria se cuenta, tampoco quiere decir que no se pueda, pero es una exhibición en vida, de la misma manera. Lo que nosotros traemos son los frutos. Por lo tanto, estamos aplicando esas cosas también con los hermanos, también en la vida en casa, ¿sí? En la vida en las reuniones. Esa es la forma en la cual tenemos que llevar esa experiencia de Yahshua, ¿sí? Entonces, si no tenemos esta manera de ofrecer las cosas y tenemos poco para llevar, la oración será seca y será bastante muerta, ¿sí? Esta carencia se debe a que no muchos entre nosotros tienen una experiencia rica de Mashiach en su muerte en el madero, así como el hecho de que él fue despojado y cortado en trozos. Ya que nuestra experiencia de Mashiach no es completa, entonces no tenemos mucho para exhibir. En contraste con esto, a menudo la alabanza que se ofrece en la casa del Adón consiste en oraciones que
elevan, que emocionan a muchos, ¿no es cierto? Porque sobre todo la parte de la alabanza es muy, puede caer en lo emocional. No necesariamente que sea así, porque al final de cuentas la alabanza, ¿no es cierto? Pero en todo esto no aparece mucho degollamiento, mucho desollamiento, ni mucha cortar la ofrenda en trozos. Los que presentan el holocausto en las reuniones de la congregación no se ofrecen a sí mismos ni tampoco ofrecen su propia experiencia. Shaul, por ejemplo, no se ofreció a sí mismo ni tampoco ofreció sus propias experiencias del holocausto, más bien él presentó al Masías que había experimentado. Ese es el punto central. No se trata solamente de cortar nuestra carne, sino se trata de permitir que Masías ocupe el lugar de esa carne, o sea, reemplace, que seamos reemplazados en el aspecto que sea, ¿no es cierto? Y Mashiach sea vivenciado, ¿sí? Solamente cortamos la carne, no alcanza, y ya lo sabemos, hay que llenar el lugar vacío. Tenemos que experimentar a Mashiach. Si no experimentamos la cosa buena que viene a reemplazar eso malo que ha sido eliminado, entonces no tenemos realmente un holocausto. Entonces, cuando ofrecemos este olá, no tenemos que ofrecer a Elohim lo que somos ni nuestras experiencias, sino que tenemos que ofrecerle a Yahshua, a Mashiach, sí, que es nuestro mismo olá, ¿no es cierto? Pero esa ofrenda no debe ser simplemente Mashiach, sino el que hemos experimentado. No, yo no podría llevarle, mira lo que hizo tu hijo por mí, ¿no es cierto? Ya lo sabe, al final de cuentas. Y lo que él quiere no es solo que yo lo reconozca. Reconocerlo, evidentemente, es uno de los pasos primeros, pero no podemos estar reconociendo eso eternamente sin vivirlo, porque lo que él quiere es que después de reconocerlos, lo vivamos, lo apliquemos a nuestras vidas. Si nosotros estamos todo el tiempo dando vueltas alrededor y mirando, no estamos mezclándonos con Él, no estamos haciendo uso de la vestimenta que el Padre nos ha dado, no estamos llenando nuestras lámparas, ¿sí? Hemos señalado también que la acción de degollar, desollar, cortar el holocausto en trozos, lavarlo, denota las experiencias que el oferente tiene de lo que Mashiach padeció y experimentó durante su vida en la tierra, durante su muerte en el madero. Como ya dije, no se trata de místicamente me pongo en la mente de Mashiach y revivo el Calvario, voy, me crucifijo, me flagelo como en Filipinas, ni ninguna de esas cosas. Sí, se trata simple y sencillamente de que todas esas experiencias las aplico a mi vida en el sentido de que yo también voy mudo como una oveja al matadero, soy sumiso en los lugares donde antes me quejaba, me cayó la boca, hago todas las cosas en función del Mashiach que está en mi interior para dar ese fruto, ¿no es cierto? Si es así, entonces vamos a experimentar a Mashiach cada vez más y cada vez más poderosamente. Sí, no sirve de nada cortar con la carne. Repito, si no vamos a experimentar a Mashiach. Mashiach tiene que reemplazar esa carne que está siendo retirada. Si no, nos sirve absolutamente de nada. Entonces, este ofrecimiento del holocausto requería la participación de dos personas distintas. El oferente toma el primer paso y el sacerdote toma el segundo paso, ¿sí? El oferente siempre actúa primero porque es el que trae la ofrenda a la tienda de reunión. Y en el caso de las ofrendas de ganado y del rebaño, también cumple con lo requerido para preparar la ofrenda, como ya vimos. Sin embargo, el oferente no tiene el derecho de rociar la sangre, ni tampoco tiene derecho a presentar la ofrenda. Él llega hasta ahí, simple y sencillamente. Este servicio le corresponde al sacerdote que sirve, que es el que coloca la ofrenda sobre el fuego para que ésta sea consumida. La ley del holocausto. Yahweh le habló a Moshe diciendo, ordena a Aarón y a sus hijos de esta manera. Esta es la ley de la ofrenda quemada. La ofrenda quemada misma permanecerá donde se queme sobre el altar toda la noche hasta la mañana, mientras el fuego del altar sigue ardiendo en ella. El sacerdote se vestirá con ropas de lino, con calzones de lino pegados al cuerpo, y tomará las cenizas a las que el fuego haya reducido la ofrenda quemada sobre el altar y las pondrá al lado del altar.
altar. Se quitará sus vestiduras y se pondrá otras vestiduras y llevará la ceniza fuera del campamento a un lugar limpio. El fuego del altar se mantendrá ardiendo sin que se apague. Cada mañana el sacerdote le echará leña, pondrá sobre él la ofrenda quemada y convertirá en humo las partes grasosas de la ofrenda de bienestar. Un fuego perpetuo se mantendrá ardiendo sobre el altar sin que se apague. En primer lugar tenemos acá que el holocausto se coloca encima de la leña, ¿no es cierto?, que está encendida en el altar. Esto significa que tiene que ser puesto ahí, ¿no es cierto?, donde las ofrendas son quemadas y encima. Esto es algo que las personas del mundo no pueden entender, porque cuando son criadas o educadas para llegar a ser alguien en el mundo, estas personas pierden este sentido de ser quemados, de ser destruidos. Los padres de familias mundanas ciertamente no les enseñan a sus hijos a ofrecerse a Elohim para ser incinerados. Por la misericordia y por la gracia del Adón, nuestro corazón es diferente del corazón de los incrédulos. Sabemos que el holocausto indica que nuestro corazón está entregado a Elohim en esta era. A la medida en la cual está entregado o no lo depende de nosotros y justamente nuestro movimiento en consagración, pero tiene que ser absoluto de cualquier manera. Entonces tenemos que no buscar nada más ni tener ningún otro interés, aunque alentamos a los jóvenes a que obtengan la mejor educación, lo que no implica amar la ciencia de este sistema, pero sí tener una correcta educación que les abra puertas. La educación no es lo que amamos, no es el punto focal de nada. Los jóvenes tal vez obtengan la más alta educación, pero es preciso que comprendan que en esta tierra, al final, no seremos más que cenizas. Este es el resultado de ofrecernos a Elohim como holocausto y ser consumidos por el fuego. Quisiera dirigir unas palabras a todos los que tienen el corazón para servir al Adón en tiempo completo. Y cuando digo en tiempo completo no quiero decir que ahora cierren la puerta de su casa y salgan corriendo. Quiero decir que esa idea les ha sido colocada en su interior y que, en algún momento probablemente el Padre, si es del Padre la idea y no de uno mismo, el Padre lo moverá. Debo decirles que les esperan penuria, que no hay futuro para ustedes en la tierra. Desde ya se les están avisando que no van a tener no van a tener prosperidad ni ninguna de las cosas que tanto pregonan la mayoría de los falsos pastores. Tal vez sientan que les serán muy útiles a Elohim, pero al final serán cenizas. ¿Sí? Todos terminamos en eso. La consagración debe ser completa y aunque recibamos mucho, siempre será con tribulaciones. Y Yeshua le dijo, en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos, campos, por causa mía y de la buena noticia, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y campos, aunque con persecuciones, y en la era venidera la vida a años. Todo el mundo tiene el deseo de ser alguien, ¿sí? Pero si ustedes sirven al Adón y ayuda de tiempo completo, o sea, con dedicación completa, deben prepararse para ser un don nadie, literalmente, incluso para ser cenizas. Están dispuestos a ser incinerados, porque eso es lo que conlleva la consagración al Padre. Ser incinerados hasta convertirnos en ceniza no es un deleite, ¿sí? Sino un sufrimiento como el que Yeshua mismo pasó. Cuando Yeshua se entregó, eso fue su holocausto. Él se entregó por completo, él decidió hacerlo. Él eligió el camino angosto, por así decir, pero eligió obedecer al Padre. Ese es justamente esa consagración, ese convertirse en holocausto. Él se entregó por amor al Padre, pero atravesó sufrimiento. No quiere decir que, porque él estaba mostrando amor al Padre, el Padre lo guardó de las cosas, como sí hizo, por ejemplo, en su momento con Abraham e Isaac. Ellos eran solamente sombras de Yeshua, pero Yeshua iba a llevar esa obediencia hasta el final. Y cada uno de nosotros tiene un determinado, cosas determinadas que necesitamos pasar y Él es quien las conoce.
Sí, el destino de uno sirve de tiempo, que sirve de tiempo completo, un sacerdote verdaderamente de la orden de Melquisedec, que es una vida de sufrimientos. Lo que se ofrece Elohim en el holocausto debe permanecer sobre el lugar de incineración, sobre el altar, ¿sí? No sobre un lugar glorioso o exaltado. Está constantemente siendo quemado de día y de noche, no para en ningún momento. Finalmente, el resultado de esa vida, que es una vida de sufrimiento, una vida sin futuro a los ojos de este mundo y sin seguridad, va a ser un montón de cenizas. No obstante, aunque no tengamos ninguna seguridad terrenal, puedo testificarles que tenemos a la doña Yahshua como nuestra seguridad. Mashiach es mi seguridad, aunque él a veces se esconde para probarme, ciertamente él hace esas cosas como fruto de mi experiencia, de mi aprendizaje, o sea, lo que ya he vivido. Puedo decirles que los mejores momentos para disfrutar a la doña Yahshua son cuando él se ha escondido de nosotros y en ese momento nos prueba en la fe para ver si lo amamos. En segundo lugar, tenemos que el holocausto está en el altar toda la noche y toda la mañana, ¿no es cierto? Esto significa también que lo que se ofrece deberá permanecer en ese lugar todo el tiempo, no puede salir de ese lugar. Es a lo largo de la noche oscura y hasta la mañana. Tiene un doble simbolismo, tiene una duración de lo que es diariamente. No hay un momento de, bueno, terminé el horario de trabajo, ahora me salgo del altar. No, no existe eso, es todo el día. Pero también tiene una connotación de la era, ¿no es cierto? La frase toda la noche significa durante toda esta era oscura. La era en la que estamos es una noche oscura y cada vez está más oscura. El holocausto debe arder continuamente durante toda esa noche. No puede dejar de arder durante toda esa noche y también tiene que ser colocado nuevo holocausto durante la mañana. Volver a poner, ¿no es cierto?, holocaustos se representa en nuestra vida material y física, ¿no es cierto? Porque nosotros sí, evidentemente hay que ponerlo nuevo. Yahshua está colocado constantemente como holocausto sobre el altar delante de Yahweh. En tercer lugar, tenemos que el fuego sobre el altar se tiene que mantener encendido continuamente. Esto significa que Elohim, que es el fuego Kadosh del universo, está siempre dispuesto a recibir el alimento que se le da, o sea, a incinerarlo literalmente, porque él consume y él de esa manera está aprobando el sacrificio. Eso es lo que le es ofrecido como alimento, ¿sí? Todo lo que hacemos pasa por el fuego. Necesitamos empezar a aprender a ver el fuego de otra manera. La prueba de que Elohim nos recibe es que Él nos incinera justamente. Esa era la prueba que el holocausto había sido aprobado. Una vez que seamos incinerados por Elohim, tenemos que sentirnos contentos, ya que eso significa que Él nos ha recibido. Significa también que el deseo de Elohim de aceptar lo que se le ofrece no cesa jamás. Está siempre dispuesto a recibir. Si Yahweh desea aceptarnos y Él nos acepta incinerándonos y pasándonos por fuego, por su fuego que representa la ley. Cuanto más Elohim nos incinera, más nos acepta, porque así son eliminadas las partes inservibles de nuestra carne y alma. Son eliminadas todas las impurezas que el oro contiene. En cuarto lugar, el sacerdote quema leña cada mañana, ¿sí? Tiene que colocar leña sobre el altar cada mañana. Esto representa la necesidad de que los servidores cooperen con el deseo de Elohim. Esta cooperación consiste en añadir combustible al fuego, ¿sí? Para que se mantenga, que sea fuerte, ¿sí? Mediante el cual el holocausto va a ser recibido como alimento de Elohim. A medida que somos incinerados, tenemos que añadir más leña para que seamos más incinerados, ¿no es cierto? Y también para que sean incinerados aquellos que sirven juntamente con nosotros, porque también existe un holocausto conjunto, por así decir. En lugar de apagar el fuego, tenemos que añadir más leña para que ese fuego continúe ardiendo. No podemos estar dando palmaditas en el hombro de los hermanos diciendo, como dijo Pedro, como dijo Kefá a Yahshua, ¿no es cierto? Eso nunca te sucederá, o cuídate a ti mismo, o quédate tranquilo
tranquilo que todo va a salir bien o lo que sea, tratando de consolar malamente, porque estamos consolando malamente, sino que tenemos que estimular al hermano o a la hermana para que puedan atravesar con firmeza la situación que tienen que atravesar. Justamente esto es añadir leña para que el fuego siga ardiendo en todo momento. El fuego no debe apagarse en ningún momento. El fuego de Yahweh es Él mismo, ¿sí? No podemos dejar que se apague, porque si Él se apaga de nosotros, ¿qué quedará? Si solo hubiera un servidor, el combustible se acabaría rápidamente. Por lo tanto, necesitamos más servidores, más compañeros con quienes podamos ser incinerados, ¿sí? Cuantos más servidores haya, más combustible habrá para que seamos incinerados nosotros mismos y también para que sean incinerados los demás. En quinto lugar, el sacerdote se viste de lino. El sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su carne, dice. El lino es fino, es puro, es limpio, y son las vestiduras de justicia. Sabemos que Yahweh nos ha proporcionado Mashiach. Que el sacerdote se pusiera su vestidura de lino y vistiera esos calzoncillos de lino significa que se requiere finura, pureza y limpieza para encargarse de las cenizas, que son el resultado del holocausto también. Una vez que nuestra carne ha sido consumida a ceniza, nos revestimos de Mashiach y salimos fuera del campamento, ¿no es cierto? No debemos pensar que las cenizas son un desperdicio que se puede manejar de cualquier manera, si por el contrario las cenizas son los que resulta del holocausto, todo lo que haya tocado, las cosas kadoshim de Yahweh, termina adquiriendo una santidad entre comillas. Por supuesto, eso no quiere decir que sean purificadas las cosas, ¿sí? Pero termina adquiriendo ese contacto kadosh. En sexto lugar, el sacerdote ahí se pone otras vestiduras y ahí saca esa ceniza, ¿no es cierto? Después se quitará sus vestiduras, se pondrá otras vestiduras y llevará las cenizas fuera del campamento. Esto significa que debían encargarse las cenizas del holocausto con toda solemnidad, no era sino más. Una vez revestido para tratar con las cenizas juntadas, todas ellas, ya sacando todo, ¿no es cierto?, para limpiar ese altar, debía cambiarse de ropa para salir del campamento. Esto simboliza el cambio de ropa de lana y lino que se observa en Yahezkel 44. ¿Sí? Cuando los hijos de Sadoc, si los hijos del justo son, ahí sabemos a quién se refiere simbólicamente, salen de la presencia de Yahweh para ir a ministrar afuera del Ohel Moed celestial, o sea, del verdadero tabernáculo. Como dice, cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán con vestiduras de lino. Cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro del templo, no se cubrirán con telas de lana. Tendrán turbantes de lino sobre sus cabezas y pantalones de lino sobre sus lomos. No se ceñirán nada que los haga sudar. Cuando salgan al pueblo, al atrio exterior, se quitarán las vestiduras con que habían servido y las dejarán en las cámaras del santuario. Luego se vestirán con otras vestiduras, no sea que sus vestiduras transmitan santidad al pueblo. Estas cosas las hemos estudiado en CT1, es cierto, en la parte de el primer capítulo de las fiestas. Servir de tiempo completo, cuando hablamos de eso, significa ofrecernos a Elohim como holocausto. ¿Sí? El holocausto es completo, es absolutamente completo. Mucha gente tiene la idea de que ese servicio a tiempo completo es cosa de pastores o llamados, elegidos, vaya a saber cómo es, pero en verdad es asunto de cada creyente. Si pretendemos ser sacerdotes, entonces hemos sido llamados a una vida de sacerdocio. Pretender tener el título y negarse a ejercer la responsabilidad de la tarea que sea es ser un político ladrón, así de simple. Esa vida de consagración es completa, aunque pueda ser expresada de muy diferentes formas, sin necesariamente tener que subir a un púlpito. Todos piensan que, bueno, hay que hacerse pastor, hay que abrir una iglesia, y no hay que hacer ninguna de esas cosas porque no es lo que Yahweh manda. Para esto es nuestra consagración, ¿sí? Para hacer las cosas que Yahweh sí manda. El resultado de ser un holocausto será algo que llevará a cabo la edificación de Elohim, no la edificación de lo que yo quiero levantar. Lo que hacemos como servidores no es simplemente
predicar la Besorá a fin de salvar pecadores, buscar establecer congregaciones, enseñar las escrituras o ayudar a las personas a crecer, ¿no es cierto?, en vida y en verdad. Lo que hagamos tiene que redundar en la edificación del cuerpo de Mashiach, que es una miniatura de la nueva Yerushalayim, venidera. En séptimo lugar, el sacerdote pone en orden el olá, ¿no es cierto?, y quema sobre él la grosura de las ofrendas de paz. Eso es lo que dice en el pasuk 12. Esto indica que hace arder ese holocausto, hacer arder este holocausto, establece el fundamento para percibir la dulzura de esa ofrenda, ¿no es cierto? Por eso es que coloca la gordura. Así siendo, el holocausto tiene como finalidad el deleite finalmente después de la ofrenda de paz. En su significado espiritual, la ofrenda de paz implica tener comunión con Elohim e incluye el deleite que tenemos de él. El holocausto era incinerado, pero esto tenía como finalidad la ofrenda de paz, de la cual vamos a estar disfrutando unos de otros, nosotros con Elohim y él de nosotros. Significa que la incineración de nuestro holocausto tiene que ser establecida como el fundamento de nuestra comunión con Elohim. Sí, por mucho que sintamos que disfrutamos a Mashiach, si no tenemos la verdadera experiencia de ofrecer este olá, nuestro deleite, será un engaño, será una representación y nada más. ¿Sí? El verdadero deleite que tenemos del Adón se basa en que nos ofrezcamos a Elohim como holocaustos plenos. Si estamos en serio con Él y nos ofrecemos a Él y llevamos una vida de absoluta entrega a Él, nuestro deleite de Mashiach será verdadero y no será imaginario. Ese es el punto, porque Él se va a ocupar de que así sea, ¿sí? Y esto será finalmente una ofrenda de Shalom. No tenemos que engañarnos a nosotros mismos, más bien tenemos que considerar si tenemos el fundamento requerido para disfrutar a Elohim. Esto no es cuestión de cómo nos sintamos o cómo experimentemos las cosas, más bien es cuestión de si verdaderamente tenemos el fundamento apropiado para disfrutar a Mashiach. Ese fundamento lo ponemos al ofrecernos al Adón en calidad de holocausto. Y es por eso que podemos estar dispuestos a llevar esa vida de completa entrega, solamente cuando recordamos ese acto, ¿no es cierto? Cuando lo traemos a la memoria, sabemos que ya nos comprometimos y que seguimos consagrándonos día tras día, ¿sí? Si tenemos este fundamento, vamos a disfrutar al Adón de verdad, ya que lo sintamos o no. No obstante, si día tras día llevamos una vida indisciplinada y aún así sentimos que disfrutamos al Adón, mucha gente lleva una vida cualquier cosa y se sienten bárbaros, ¿no es cierto? En realidad están satisfaciendo sus propios deseos externos. Si se hace eso, nos engañamos a nosotros mismos, ¿sí? Nuestra capacidad de tener un fundamento se ve claramente en este tipo. En este mensaje, entonces, hemos visto las normas relacionadas con el holocausto, ¿sí? Si deseamos ofrecer a Mashiach como nuestro holocausto, tomándolo, ¿sí?, como nuestro olá y disfrutándolo como aquel que nos capacita para entregarnos absolutamente a Elohim, tenemos que seguir todas estas normas, tenemos que aplicarlas, vivenciarlas de verdad en nuestras vidas. Bueno, hermanos, habiendo terminado ahora, vamos a dar por encerrada la charla y nos reunimos en un ratito para charlar acerca de lo que hablamos. Shalom.